Y nosotros celebramos también la llegada del Pentecostés, aunque ya es algo que está en algunos. Aleluya. En algunos. Él está para que todos nos tengamos. Pero nada más se manifiesta en algunos. Y Dios quiere que el Espíritu Santo more en todos. Gloria a Dios. Pero es necesario que uno lo anhele. Hay que anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ve? Fue en el Pentecostés donde el Señor nos derramó del Espíritu Santo a su iglesia por amor. Fue en el Pentecostés donde el Señor nos derramó del Espíritu Santo a su iglesia por amor. Podemos atar, también desatar, poner mano a los enfermos y en su nombre sanar. Podemos hablar, también desatar, poner mano a los enfermos y en su nombre sanará. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene poder, la iglesia tiene poder en Jesucristo el Redentor. Tiene poder, la iglesia tiene poder, la iglesia tiene poder. Ok, hermano, si nosotros creemos, eso puede suceder, porque ya es un mandato de Dios. En el libro de Marcos, Dios le dice: el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo. Y las señales que seguirían podían tomar algo que estuviera envenenado y nada le pasaría. Y pondrían manos sobre los enfermos y sanarían. Podrían echar fuera a los demonios en el nombre del Señor. Todo es en el nombre del Señor, pero hay que creer. Y donde nosotros no creemos, ya estamos tomando a Dios como mentiroso. Por eso que hay cosas que no funcionan en la vida de muchos, porque no creen. ¿Ven? Vamos a ir al libro de Mateo, porque ya los hermanos leyeron Hechos 2, y vamos a entrar también en ese Hechos 2, pero vamos a ver cómo esto comienza. Alabado sea el Señor. Libro de Mateo, vamos al libro de Juan 16. Acompáñenme en Juan 16, cuando lo tienen, me dan un fuerte amén, que yo también lo estoy buscando. Juan 16. Ya Jesús no está hablando en parábolas con su pueblo, sino que ya Él está hablándole claro. Amén. Porque es necesario que ellos sepan a qué Él vino. Pueden sentarse, hermano. Alabado sea el Señor. Nosotros nos sentimos gozosos en este momento porque Dios le da una promesa a su pueblo y Él lo hace cumplir. Pero para Él hacer cumplir esta promesa tenía que pasar algo que iba a llenar de dolor a los que estaban militando con Él. Él les dijo que Él se tenía que ir para que así el Padre pudiera mandar al Consolador. Y nosotros lo que estamos celebrando en este día es la venida del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos cómo cuadra el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo están alineados ante una situación para que nosotros pudiéramos entender hasta qué punto nos ama Dios. En el Antiguo Testamento, la fiesta de las Pascuas, ellos lo celebraron porque el Señor había libertado al pueblo de la esclavitud. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra, Él también tuvo que ir a celebrar esa Pascua. Pero Él, al celebrar esa Pascua, Él iba a presentar el nuevo pacto. El nuevo pacto que sería su sangre en la cruz del Calvario. Así que Él fue para Jerusalén y ellos propiciaron la última cena para que así se fuera a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto ya libre y estaban en el desierto,
Dios le da los 10 mandamientos, la ley al pueblo. Y eso es lo que verdaderamente significaba el Pentecostés. El Pentecostés que fue llevado en 2 diferentes direcciones. La primera cosecha, el primer fruto que dio la tierra, pero también la ley fue entregado al pueblo de Dios para que ellos pudieran siempre acordarse de que Dios en su bondad le dio leyes para que no vivieran sin ley. Pero había un problema en la ley. El que no pudiera cumplir con toda la ley, de todo modo caería. Pero Dios ahora manda a Jesucristo, el que iba a morir por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos vivir en la gracia de Dios. La gracia de Dios venía siendo el nuevo pacto, un pacto más sencillo. Pero Jesús también se tenía que ir para regresar al Padre, pero Él dice que mandará el Señor al Consolador. Aquí es donde cuadra todo ahora. Los judíos salieron de Egipto libre porque Moisés recibió las instrucciones de Dios para sacar al pueblo de Israel con mano fuerte del Señor. Ellos quedaron libres y Dios le ordenó que ellos celebraran esa fiesta perpetuamente para que siempre se acordaran de que Dios los libró. Y ese es lo que nosotros llamamos la Pascua del Señor. Pero dentro de la Pascua del Señor, entonces sucede otra celebración, donde el pueblo va a recibir las leyes de Dios, unas leyes que lo iban a mantener a ellos como un pueblo disciplinado por Dios, porque muchos no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Los 10 mandamientos son para nosotros también una guía para que nosotros no hagamos cosas que no le agrada a Dios. Ustedes se pueden imaginar un mundo sin ley, todo el mundo haciendo lo que le da la gana, pero Dios le da a su pueblo leyes para que esas leyes ellos pudieran seguirlo y poder agradar a Dios. Y no solo agradar a Dios, sino para que así uno pudiera saber lo que es el derecho de cada cual. Porque mi derecho termina donde comienza la de ustedes. Y el de ustedes termina donde comienza la mía. Bajo ese sistema, el mundo ya estaba teniendo conciencia de que lo que no me gusta a mí, no se lo debo hacer a los demás. Pero aún así, con el pecado en el mundo, siempre el juega vivo iba a persistir. Por eso que Dios sabía que tenía que hacer algo más profundo. Y ahí es donde Jesucristo entra y Él hace su parte, pero Él se tiene que ir. Entonces, cuando viene el tiempo de Pentecostés, que esto es lo que va a cuadrar ahora, el pueblo judío recibió la ley. Ahora el pueblo cristiano va a recibir el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es para todo el que lo anhela. Y una vez que nosotros comenzamos a tener el fruto de ella y entenderlo y practicarlo, nosotros vamos a ser libres de toda la acechanza del mundo. Vamos a decirle el fruto del Espíritu Santo, que sé que todos ustedes lo saben. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esas 7 características, cuando entran en ti y tú los haces fluir, te libera de toda preocupación. Y no importa
lo que nadie quiera hacer o decir, mientras que tú mantienes el fruto del Espíritu Santo en ti, no te molesta. Porque tener el Espíritu Santo viviendo en ti es como que tú has abierto tu corazón para que Dios more en ti. Porque es una promesa de Dios que se cumplió. Aquí él le estaba diciendo, vamos nuevamente al libro de Lucas. Quiero entrar en Hechos, pero vamos a Lucas, a Juan primero un poquito más. Aquí el Señor le estaba diciendo claramente a los judíos, a sus discípulos, porque él siempre les hablaba en parábola. Pero él dijo, bueno, que ya llegó el momento de hablar con ustedes claro. Vamos a hablar claro. Yo le estoy diciendo a ustedes que me tengo que ir. Y cuando yo me vaya, va a acontecer cosas por causa de mí. Por eso en el libro de Mateo dice que yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. ¿Y por qué vino a traer espada? Porque no va a haber, todos no van a estar entendiendo que tú eres un siervo de Dios, que el Espíritu mora en ti. Y como el Espíritu mora en ti, van a ver que tú haces cosas que no le agrada a ellos, porque no lo entienden. Por eso la hermanita había leído de que las cosas de Dios es como locura. Porque las cosas que nosotros vamos a tolerar por tener el Espíritu Santo en nuestra vida va a hacer que parezcamos que no somos de este mundo. Aunque la realidad no somos de este mundo. Somos peregrinos en ella. Porque el mundo se contaminó. Pero los que siguen contaminados, los que no salen, los que no se han dado de cuenta que hay una llaga a la cual hay que ponerle medicina, van a seguir en lo mismo. Los que se dan de cuenta que nosotros somos llamados para otra cosa, entonces entenderán que tenemos que dar amor a todo el mundo. Y ese amor que damos nos mantiene con un gozo. Y estamos amando a nuestro enemigo y estoy gozoso. Me mantiene en gozo. Tengo paz. Tengo paciencia. Puedo esperar un poquito más y hasta un poquito más y un poquito más. Porque tengo paciencia. No tengo apuro para nada. El mundo, el reloj se está yendo muy rápido. Pero yo me mantengo tranquilo. Porque yo sé el fin. Los que leen la Biblia saben cómo esto termina. Así que nosotros podemos tener la paciencia. Tener benignidad. La benignidad son, aquí lo tuve que buscar porque alguien me va a preguntar. Es la predisposición de hacer el bien. Estar siempre predispuesto a, yo puedo ir, yo también. Eso es la benignidad. Siempre está dispuesto a hacer algo para el Señor. La bondad. No tenemos ni que explicar lo que es la bondad. Toda persona bondadosa es admirado por los demás. Y lo más importante, tener fe. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Dios se iba a ir. Jesucristo se iba a ir y Él nos iba a mandar a un Espíritu Santo que nos iba a inculcar para que nosotros pudiéramos dar ese fruto. Ese fruto es lo que iba a identificar si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. Si alguno de ustedes no tienen algo de ese fruto, hermanos, no tienen el Espíritu Santo. Sigan anhelándolo. Tienen que anhelarlo para que puedan manifestar los frutos, los 7 frutos enteros. Vamos a otras cosas. El Espíritu Santo también nos da algo. 7 cosas. 7 cosas más. Siempre le gusta las 7. Nos da sabiduría. El Espíritu Santo, cuando está en ti, te da la sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? La sabiduría nos ayuda a amar a Dios
sobre todas las cosas y ver al mundo con los ojos de Dios. Porque si nosotros no vemos al mundo con los ojos de Dios, ¿sabe cómo Dios vio al mundo? Ay, yo creé a esta gente, para mí cayeron en pecado y ahora todos están condenados a morir. ¿Sabe qué? Voy a mandar a mi hijo para que él sea el que muera por el perdón de ellos. Eso es ver con los ojos de Dios. Cuando tú ves con los ojos de Dios, tú te das cuenta de que aún el hermano, la hermana que no está caminando bien, necesita que oremos por él, por ella, porque lo que queremos es que se salve. Porque los ojos de Dios quiere que todos nosotros nos salvemos, sin importar lo que ninguno de ustedes haga. Pero hay reglas y Dios no va a ir en contra de su palabra. Por eso que Él da tiempo, Él da tiempo. Los que estuvieron en el entierro de mi cuñado, el Señor me dio una revelación. A mi cuñado le dieron 90 años de vida en la tierra. Y cuando el Señor ve que este hombre como que no se va a salvar, lo arrinconó a una esquina, lo metió en el hospital y ahí aceptó al Señor como Salvador personal. ¿Y por qué le estoy diciendo esto a ustedes, hermanos? Porque a veces nosotros decimos, bueno, no es necesario tener el Espíritu Santo todavía, ya yo acepté a Cristo, pero necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas y manifestarlo. Segundo punto, nos da entendimiento. El entendimiento nos ayuda a comprender a Dios, a comprender de Dios todo lo que Él enseña. Porque es importante que nosotros no solo leamos la palabra sin saber discernir en ella. Es importante que podamos discernir lo que leemos. Dios quiere que nosotros entendamos lo que leemos, porque cuando entendamos lo que leemos, lo vamos a poner en práctica. Y eso es lo importante, ponerlo en práctica. Porque todos nosotros ya fuimos llamados a ser luz y sal de la tierra. Pero si somos un foco apagado, ya no seríamos luz. Alabado sea el Señor. Tercer punto. El Espíritu Santo nos da consejo. Nos guía para saber lo que es bueno y agradable a Dios. Los consejos que el Espíritu Santo pregna en nosotros es para darnos una guía para que podamos entender lo que es bueno y lo que no debemos hacer para que no le agrade a Dios. Cuarto, fortaleza. Nos da fortaleza para hacer lo correcto, aunque parezca difícil. Nos da fortaleza para que podamos hacer lo correcto, aunque eso parezca difícil. No, que yo no creo que Él pueda hacer eso. Si el Espíritu Santo te dice, ve y hazlo. Solo esfuérzate y sé valiente. Eso es lo único que el Señor quiere. Si Él te da una instrucción, hazlo. Él fue que te mandó. Alabado sea el Señor. Nos da ciencia. Dice, nos ayuda a descubrir a Dios en todo lo que nos rodea. La ciencia que el Espíritu Santo nos da es para que nosotros podamos descubrir, wow, esto pasó, es porque Dios está en ello. Esto sucede, es porque Dios está en ello. Porque yo sé conscientemente que con mi fuerza y con mi capacidad no lo podría hacer. Ahí es donde nos damos de cuenta que la ciencia, hicieron el celular. Sí, eso no era el diablo. Ese es para que el evangelio pueda viajar a todas las naciones.
De que nosotros lo queramos usar mal es otra cosa. Pero en todo, Dios tiene la mano metida. Alabado sea el Señor. Lo quinto, el sexto, dice, piedad. Él nos da piedad. La piedad nos mueve a tratar a Dios como nuestro papá y también con tener compasión de otros. La piedad nos hace a nosotros entender que Dios es nuestro papá y que nosotros también tenemos que ser compasivos con los demás. Y el número 7, que Dios siempre da 7, temor de Dios. El temor de Dios nos hace querer a Dios al punto de dejar al lado el pecado. Hermano, el temor de Dios es lo que hace que muchos de nosotros no hagamos más de 2 cosas que sabemos que no le agradaría a Dios, aún sin tener el Espíritu Santo. Sin embargo, hay quienes han brincado la malla y han cogido riesgos de hacer cosas que no le agrada a Dios, pensando que, bueno, después le digo perdón. Pero cuando uno es temeroso de Dios, uno no espera a tener 90 años para decir, bueno, ahora sí voy a aceptar al Señor como mi Salvador personal. Ya uno no espera a esa edad. Uno lo quiere hacer ya. Porque como va la vida, el Señor puede llamarnos en cualquier momento. Amén. Ok, vamos ahora para el libro de los Hechos. A mí me encanta este relato de los Hechos porque fue en el Pentecostés donde el Señor nos derramó del Espíritu Santo a su pueblo, a su iglesia por amor. Pero para que ese derramamiento del Espíritu Santo fuese, Él dio instrucciones a los discípulos. No se vayan, esperen. 50 días después de la muerte de Jesucristo, Él se aparece y Él sigue enseñándoles. Y luego les dice, no se vayan, esperen. Y ellos esperaron. ¿Y qué se encontraron? Con la fiesta de Pentecostés, la fiesta de cosecha, que coincidía la venida del Espíritu Santo con lo que era el momento en que se le había dado las 10 mandamientos a Moisés. O sea, en Dios todo logra encajar. Así que cuando se está celebrando, los judíos están celebrando el Pentecostés por la cosecha y habían recibido los 10 mandamientos. Nosotros estamos celebrando el Pentecostés porque ahí es donde verdaderamente va a nacer la iglesia. Y en ese nacimiento de la iglesia, los que estaban en el aposento alto reciben el estruendo y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Y yo quiero leer esto para que podamos estar claros sobre este pedazo, hermano. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repentinas como de fuego, asentado cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones se habían reunido porque ellos celebraban esa fiesta. Era una fiesta. Era la fiesta de la primicia. Para los judíos era que le habían entregado la ley. Sigue diciendo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Aquí hay un punto. Les oían hablar en su propia lengua. Habían de todas diferentes naciones en el lugar. Pero los que estaban ahí estaban escuchándolo hablar en español, que es nuestra lengua. Ellos estaban oyendo que ellos estaban hablando en español. Ellos no estaban hablando lengua angelical. Estaban hablando el idioma de ellos, pero los que estaban, los discípulos, estaban escuchándolo a ellos hablar en su propia lengua. Alabado sea el Señor. Esto es algo importante, hermano. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían partos, habían medos, habían elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Firia y Panfilia, y en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cuando Dios da una promesa y la promesa nos alcanza, siempre quedamos por un tiempo pensando, wow, ¿esto qué significa esto? Pero cuando nos acordamos que Dios nos hizo una promesa, por eso, hermanos, nosotros tenemos que creer que en su palabra Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, entonces que nos caen todas las cosas que decimos, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios está con nosotros hasta el fin, aún en el malestar, aún en la situación. Dios está con nosotros hasta el fin, porque Él no es hombre para mentir. Lo que Él promete, Él cumple. Y Él había prometido que daría este Espíritu Santo. Y muchos quedaron atónitos. Dice, mas otros, burlándose, decían, esto están lleno de mosto. Aquí es donde vamos a ver algo. Los que decían que estaban llenos de mosto no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Ellos sí estaban oyendo a estas personas hablar en lengua, porque ellos no entendían. Los discípulos que entendían, ellos entendieron que estaban hablando en su idioma. Por eso que es bueno que hayan traductores cuando alguien esté hablando en lengua, para así poder decir lo que están diciendo. No sé si me están entendiendo, hermano. Los discípulos sí recibieron en su idioma lo que estaban hablando.
Sin embargo, los burladores, los que estaban ahí, que no entendían, ellos estaban oyendo que están hablando, pero ellos no estaban entendiendo. Hasta que entonces Pedro se para y él comienza a contarles a ellos. Ahora él va a ir para el pasado, el Antiguo Testamento, y le van a decir a ellos, esto fue profetizado por el profeta Joel. Ya el Señor había mencionado que en los postreros tiempos Él daría de su espíritu. Y era eso lo que estaba aconteciendo. El Espíritu de Dios, la promesa de Dios, ya había venido para morar con nosotros. Y es ahí donde los que estaban apegados a la ley se dieron de cuenta de que verdaderamente sí. Y en ese discurso hubo 3,000 personas que aceptaron al Señor como Salvador personal. Cuando nosotros nos acordamos de que hubo una promesa, algo estaba escrito y ya viene a su cumplimiento, ahí es donde nos damos de cuenta de que Dios nunca retrasa sus promesas. Por eso celebramos el Pentecostés y le pedimos a los hermanos, los que no han recibido los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, los que no están seguros si realmente están sellados para el Señor, porque el Espíritu Santo también tiene otra función, sellarte para el Señor como propiedad del Señor. Pero ese sello no va a poder pegarse en ti si tú no estás seguro de lo que estamos leyendo en la palabra. Si tu actitud no es de un verdadero cristiano, todavía no estás sellado. El sello viene con el entender, no solo aceptar a Cristo, porque los que habían aceptado a Cristo, el Señor les dijo, ustedes serán mis discípulos cuando conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Si no se apegan a lo que dice la palabra, no van a ser libres. Van a vivir en lo que ustedes creen que debía hacer. Y todo hombre, toda mujer que vive en lo que cree y no en lo que es, no va a recibir el gozo del Espíritu Santo en su vida. Porque el Espíritu Santo viene para confirmarte lo que ya está escrito, no lo que tú crees, sino lo que está escrito. Y esa es la pelea que tenemos muchos. Vamos a repetir esto nuevamente, hermano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si no puedes manifestar esos frutos, no eres de Él. Estás todavía caminando a Él, pero no eres de Él. Si no puedes recibir esto, tampoco serás sabio. No tendrás entendimiento. No te podrá aconsejar. No recibirás la fortaleza. No entenderás ciencia. No serás piadoso. Y menos temeroso de Dios. Porque el que teme a Dios, guarda sus mandamientos. Pongámonos en pie.